Hola, bienvenido a COP Desarrollo. Hoy continuaré con la serie creando el videojuego ZipZap. En este vídeo llevaré a cabo la implementación del seguimiento de la cámara sobre la esfera, a medida que ésta se desplace por el camino en ZipZap. Antes de comenzar, quiero agradecerte tu continuo apoyo y tus muestras de apoyo con el botón de me gusta y tu suscripción. Todo esto significa mucho para mí y es una gran motivación para seguir creando y compartiendo contenido de calidad. Procederé a crear un nuevo script de Cesar que denominaré Sigue al jugador. Para ello iré a la carpeta Scripts y con el botón derecho del ratón seleccionaré Create en el menú y en el menú desplegable Cesar Script y le llamaré Sigue al jugador. Abriré el nuevo script en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. En este script crearé una variable privada de tipo transform que nombraré como objetivo. Esta variable contendrá la información del transform del objetivo que la cámara seguirá. En este caso, el objetivo será la esfera que se está utilizando como jugador en el juego. Así que voy aquí, pongo private transform objetivo. Además de la variable objetivo, crearé otra variable privada de tipo vector3 que llamaré posición inicial. Esta variable será la encargada de almacenar la posición inicial de la cámara con respecto al objetivo que se está siguiendo. De esta manera, la cámara permanecerá en la misma posición relativa al objeto mientras se desplaza, proporcionando una experiencia de seguimiento suave y coherente. Así que private vector3 posición inicial. En el método start asignaré a la variable objetivo el transform de la esfera para determinar que este será el objeto que ha de seguir la cámara. Para hacer esto, utilizaré la instancia del script control esfera que creamos previamente. Para acceder a la instancia, escribiré objeto igual a control de esfera punto instancia punto transform, donde objeto es la variable transform que he creado en este script. Control esfera es el nombre del script al que quiero acceder. Instancia es la instancia del script que creamos anteriormente y transform es el componente transform del objeto esfera que se está utilizando como jugador en el juego. Así que pongo objetivo es igual a control de esfera punto instancia punto transform. Una vez que he almacenado la posición del objeto que ha de ser seguido por la cámara en la variable objetivo, calcularé la posición inicial de la cámara con respecto a dicho objetivo. Para hacer esto, asignaré a la variable posición inicial el valor de la posición actual de la cámara, que se obtiene a través de su componente transform, menos el valor de la posición actual del objeto, que se encuentra almacenada en la variable objetivo y que se obtiene del componente posición de dicha variable. Para ello, escribiré posición inicial igual a this.transform.position igual a objetivo.position, donde transform es el componente transform de la cámara y posición es la variable que almacena la posición actual del objeto cámara en el espacio tridimensional. De la misma manera, con objetivo.position obtenemos la posición del objeto esfera en el espacio tridimensional. Al hacer esto, la cámara permanecerá en la misma posición en relación a la esfera mientras la sigue a lo largo del camino en ZipZap. Así que posición inicial es igual a this.transform.position menos objetivo.position. A continuación, voy a crear un nuevo método al que llamaré siguiendo. Voy al final del script y pongo void siguiendo, entre paréntesis. Dentro del bloque del código del método siguiendo, actualizaré la posición de la cámara, que se encuentra en el componente this.transform.position del objeto cámara, porque este script lo contendrá el objeto cámara. Para ello, le asigno una variable vector3, la cual contiene tres parámetros, uno para el eje X, otro para el eje Y y el último para el eje Z. El valor del eje X de la nueva posición de la cámara se establecerá con la suma de la posición actual del objeto a seguir, que se almacena en la variable objeto posición.x, y la posición inicial de la cámara con respecto al objeto a seguir, que se almacena en la variable posición inicial.x. El valor del eje Y de la nueva posición de la cámara se establece con la posición inicial de la cámara con respecto al objeto a seguir,
que se almacena en la variable posición inicial.i. Esto asegura que la cámara se mantenga siempre a la misma altura mientras sigue al objeto. Finalmente, el valor z de la nueva posición de la cámara se establece de manera similar al eje X, con la suma de la posición actual del objeto a seguir, que se almacena en la variable objeto posición.z, y la posición inicial de la cámara con respecto al objeto a seguir, que se almacena en la variable posición inicial.z. Así que pongo this.transform.position es igual a new vector 3 y como primer parámetro objetivo.position.x más posición inicial.x. Una coma, para el eje Y pongo posición inicial.y y para el eje Z objetivo.position.z más posición inicial.z. Para terminar, en el método update llamaré al método siguiendo que acabo de definir para que se ejecute a cada frame. De esta manera la posición de la cámara se actualizará para seguir a la esfera mientras ésta se mueve. Así que en update pongo la llamada siguiendo. Con esto he terminado de implementar el script sigue al jugador. Regreso a Unity y voy a vincular el script con la cámara para que ésta pueda seguir al objeto jugador. Así que cojo este script y se lo arrastro a la cámara. Al ejecutar el programa, se puede observar que la cámara seguirá la esfera mientras va recorriendo el camino en zigzag. La cámara sigue perfectamente a la esfera sin variar su posición y con un movimiento de cámara muy suave. En la siguiente lección implementaré la generación de nuevo camino dinámicamente a medida de que vayamos recorriendo el camino pregenerado. Si no, cuando llegáramos al final del camino creado con las 100 plataformas, nuestra esfera caería al vacío y no podría continuar. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en próximos vídeos.